Vamos a hablar de la viruela de mono, un tema que seguro ya vieron en alguna publicación, en alguna red social sobre la viruela de mono. Entonces la pregunta es grave? ¿Es el próximo COVID? No es el próximo COVID. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que ya sabemos de la viruela de mono? Todas esas clases de preguntas las vamos a ver ahorita. Entonces vamos a empezar. Primero, ¿cuál es la microbiología? Vamos directo a, ¿cómo se llama? La teoría. La microbiología del virus del, sí, es MPXV, que es Monkeypox Virus. Por eso es MPXV. Y entonces es de la familia que es el Poxviridae. ¿Qué significa eso? Que es similar a la viruela. La viruela, el hecho de que se parezca tiene sus ventajas y sus grandes desventajas. La viruela es una enfermedad que ya conocemos desde hace muchos años, tantos que ya la erradicamos. ¿Cuándo se erradicó? En los 70s. Ahorita voy a regresar a eso y la correlación que hay entre el virus, la viruela del mono y la viruela clásica y por qué es importante hacer estas relaciones. Y para fines de esta sesión, ¿qué nos importa saber? Que hay dos tipos, hay dos cepas de viruela del mono, la del oeste africano y la del centro africano. Una que tiene una letalidad aproximada de 3.6 y otra que tiene una letalidad aproximada de 10.6. Una varía entre 0 a 5% y la otra más o menos de 8 a 12%. Es como los datos importantes a mencionar del virus. Ok, Vamos a... Ay, me falta una diapositiva. Bueno, a la historia de las viruelas. Hay dos viruelas en esta sesión. La viruela clásica, la viruela de las grandes epidemias, la viruela que acabó con todos los aztecas cuando vinieron los españoles, la viruela que causó que cada que hubiera un viaje de europeos a alguna otra parte del mundo se muriera la mitad de la población, era por la viruela. Y como la viruela llegaba, les daban ciertos síntomas gripales, pasaban días y la mayoría de la población fallecía. Entonces, la viruela durante mucho tiempo de la historia de la humanidad fue una enfermedad muy letal que cuando llegaban nuevas poblaciones las erradicaba completamente. Incluso cuando ya era una región donde ya se conocían que podía existir la viruela y llegaba una vez más una epidemia de viruela, murió una gran cantidad de la población. Entonces, la viruela clásica siempre fue una enfermedad muy importante por su letalidad. Y a la vez tenemos aquí una imagen de un personaje, que yo sé que ya lo ubican, que es William Jensen, creo que se llama, ya se me olvidó. Él fue la primera persona en generar vacunas a nivel mundial. Y la primera vacuna de la historia fue la vacuna de la viruela. Que la historia es que él quería vacunar gente y nadie quería, y que tenía que ver con las mujeres que ordeñaban a las vacas, que nunca se enfermaban, y muchos detallitos en eso, ¿no? Pero entonces, la vacuna contra la viruela tiene más de 200 años que existe. Tan efectiva fue la vacuna de la viruela que se erradicó completamente la viruela en los 70s. Entonces, ya no hay casos de viruela a nivel mundial. Pero, por eso mismo de que ya no hay casos, desde los 70s está guardada en los grandes laboratorios de Estados Unidos y de Europa, en caso de que se llegara a liberar una vez más algún virus tipo viruela. Ellos ya tienen la vacuna, ellos tienen los registros de la viruela, ellos tienen tratamiento para la viruela. Ahora les voy a explicar por qué eso también es relevante. ujú, ¿En qué estamos ahorita en los casos de viruela? En la viruela del mono. Hace 2 meses virtualmente no había viruela en ninguna otra parte que no fuera África Central o África Oriental. Y como podemos ver, aquí está en la región donde el monkeypox es endémico. Y están marcadas en naranja. En esas zonas, desde que se descubrió el virus, han habido casos. ¿Cuándo se descubrió el virus por primera vez? En los 1950s. Oh, entonces la viruela del mono es una enfermedad muy vieja. Sí, sí, es una enfermedad muy vieja. Existe desde los 50s. ¿Cuándo fue el primer caso que se mencionó en la bibliografía en una persona? En 1970. Entonces, ¿cuántos años tiene que ya conocemos la viruela del mono? 52 años. ujú. ¿Ha habido investigación en estos últimos 52 años? Sí, claro que ha habido. No nos llama la atención porque era una enfermedad endémica de África
Y entonces cada año hay X número de casos, hay X número de letalidad y ya era una enfermedad que se conocía. ¿Qué es lo que llama la atención? Que ya llegó a otros países donde habitualmente no estaba. Han habido outbreaks, han habido casos fuera de África años antes de la viruela del mono, sí, sí han habido. Hubo una epidemia en Estados Unidos de que llevaron a varios animales que estaban contaminados y entonces hubieron como 15 casos de personas infectadas por viruela del mono. Nadie falleció. Entonces, ¿qué nos llama ahora la atención? Que han habido muchos casos fuera de África en los últimos meses. A inicio de... Esta imagen es tomada del reporte de la OMS del 2 de junio. ¿Cuántos casos habían a inicio de este mes? Habían aproximadamente 800 casos fuera de África. Entonces, 800 casos fuera de África es una cantidad, digamos, poca, pero puesta en muchos países distintos. Entonces ya podemos ver que nosotros ya tenemos casos, Argentina tiene casos, Estados Unidos, Europa, Australia, que son regiones que pues no son aledañas, o sea, no hay alguna correlación entre Estados Unidos y Australia, pero sí hay casos en todo el mundo. No muchos, sin letalidad, pero sí hay casos. Entonces, de todos estos casos que han habido, hasta ahora hay un como debate si ha habido alguna muerte o no ha habido ninguna muerte de la viruela del mono. En primera instancia, la letalidad fuera de África es virtualmente 0%. Entonces, nadie ha fallecido por esta enfermedad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, digamos, de la epidemiología, de los virus, un poco de la historia? Perdón, Manu, para entenderte bien, bueno, me decías que son 800 casos Ujú. ya fuera, ¿no? De África Central, Sí. pero, por ejemplo, ya tenemos aquí en México, en la ciudad. Sí, 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 ya tenemos. Se ponte ahí México, a inicio de mes teníamos un caso. Ahorita vamos Un como a caso. 9 Ok. casos. Ok, ok. Lo que pasa es que aquí yo creo también es que se ve súper aparatosa, ¿no? A comparación de otro tipo de viruelas, o es lo mismo, No, ¿no? ¿Va? se ve mucho más aparatosa. Ahorita voy a poner fotos. Es como, Ujú. viruela de mono, sí me asustó. Pero la verdad es que es una enfermedad, entre comillas, benigna. Ok, ok. Sí, sí hay muchos casos y estos casos pues llaman mucho la atención porque entonces como, una enfermedad de la cual no he escuchado, que aparentemente ya hay muchos casos en países primermundistas, suena grave. Pero continuamos Ujú. con la explicación. O sea, porque hay más detalles en esto. Vamos a la transmisión. Se puede transmitir por fluidos corporales, lesiones en la piel y gotas respiratorias. Entonces aquí puse dos imágenes muy clásicas, haciendo, digamos, alegoría que la viruela mató a muchos aztecas. Entonces, se puede ver cómo están hablando. Y entonces a través del habla se contagian las personas. En caso de que tuvieran alguna lesión de piel, si tocas la lesión de la piel o tocas algo con lo cual haya estado la lesión de la piel, teóricamente te contagias. ¿Y por qué digo teóricamente? Porque si eso fuera cierto, sería igual de contagiosa que la viruela, porque la viruela era sumamente contagiosa y sumamente letal. La viruela del mono no es tan contagiosa, tiene los mecanismos de contagio similares a la viruela clásica, pero la cantidad de contagio es hasta ahora mucho menor. Y hay un punto Ajá. importante a mencionar que es la causa desconocida, porque cuando inicia una pandemia o una epidemia de algún virus ya conocido o desconocido, se buscan todos los casos y se busca quién contagió y quién contagió y quién contagió y dónde está el caso principal, el primer caso. Por ejemplo, en los casos de la viruela del mono, no todos los casos se pueden conectar a alguna causa, a algún otro paciente o algún animal. Hay casos que no se sabe de dónde vino, de cómo se contagiaron. Entonces son casos que se están estudiando mucho porque es como, a ver, tú no estuviste en contacto con alguien que tuviera viruela de mono. Tú no estuviste en contacto con ningún animal que pudiera pasar la viruela de mono. Entonces, ¿cómo te contagiaste? Eso es algo de Ah, las cosas que causan ruido de esta infección, que no tenemos toda la ruta de transmisión trazada de todos los pacientes a nivel mundial. Si ajá. la tuviéramos, sería más fácil cortar simplemente todo el contacto y toda la transmisión. Pero hay casos que no sabemos de dónde están viniendo, lo cual es un pequeño detalle, ¿no? Que se está revisando para que pueda salir. Un punto que no había mencionado es por qué se le denomina viruela de mono.
Entonces, la viruela clásica, pues es la que ya conocemos, ¿no? Smallpox. Pero la viruela de mono se llama así porque la primera vez que se descubrió en 1958 fue en un mono. No significa que la viruela de mono sea transmitida por monos. La viruela de mono se transmite principalmente o de persona a persona o de algún animal como una rata, un insecto o un perro a los seres humanos. Entonces, no es como, viruela de mono, los culpables son los monos. No, no tiene nada que ver. Se le llama así porque la primera vez que se descubrió la enfermedad fue en un mono. No porque los monos tengan alguna relevancia en la enfermedad actual. Es un punto que quería mencionar. Y de la transmisión ya vimos que es por fluidos corporales, que es por gotas respiratorias. Entonces, ¿cuáles son las mejores medidas para prevenir el contagio? Las que ya conocemos. Ocupar su respectivo cubrebocas y lavarse las manos constantemente. No exponerte a contextos donde puedas contagiarte. Y aquí agregué otra que es mucho contacto. Entonces, se menciona, lo quería poner aquí en la transmisión y prevención, no tener mucho contacto. ¿Por qué? Porque otra de las causas que mencionan es que es frecuente, más bien han habido casos de transmisión, no por vía sexual, pero por personas que tuvieron relaciones con algún paciente y se contagiaron. Entonces, eso es una vía común de transmisión, que tuvieran mucho contacto y tuvieran la enfermedad. Pero entonces, ¿cuál es la prevención para que pues, no te dé viruela de mono si estás con alguien que puede tener viruela de mono? Pues que no tengas mucho contacto, ¿no? Por decirlo de algún modo. Agregado al cubrebocas y agregado a lavarse las manos. Son las medidas ideales. Hay un número que se llama el número R, que es el número de cuántas personas a cuántas personas puede contagiar una persona. Y para ponerlo en comparación, la cuarta ola de COVID, que hasta ahora ha sido la más grande ola, fue cuando fue el registro del mayor número R de COVID. Y el número R llegaba a ser hasta el número 15. Y entonces cada persona podía contagiar hasta 15 personas. Entonces era tan elevado que tuvimos una cuarta ola de COVID, pues bastante elevada a nivel mundial. Enfermedades muy contagiosas, por ejemplo la viruela, tenían un R aproximadamente de 7 a 10. Entonces por cada persona se pueden contagiar 7 a 10 personas. Actualmente el número R de la viruela de mono es menos de 1. Entonces cada persona puede contagiar a menos de otra persona en promedio, por lo tanto eventualmente las transmisiones van a ir disminuyendo. Ahorita hay mucho pico, pero si el número de R se mantiene en menos de 1, digamos, los casos van a ir bajando y bajando y bajando hasta que se agoten. ¿Y cuáles son las medidas? Y bueno, una vez más, cubrebocas, lavamanos constante, no exponerte a la persona, no tener mucho contacto con la otra persona. Luego vamos a los síntomas. Los primeros síntomas que se mencionan son fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos y articulaciones. Y sí, se les hacen que los síntomas son, ¿cómo decirlo? Un poco conocidos, un poco ya mencionados por el COVID. Es porque los dos son enfermedades virales. Entonces, los dos comparten los síntomas no específicos de fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos y articulaciones. No olviden esto porque en el diagrama que yo les voy a presentar propuesta de esto, porque obviamente ni siquiera hay diagramas de esta enfermedad todavía, ¿no? O sea, el diagrama propuesta que les traigo recae en una parte importante es este punto. Los síntomas, fiebre, dolor de cabeza y dolor de músculos son similares en el COVID y estos son los primeros días. Conforme pasan los días, digamos unos 3 a 10 días, 1 o 2 semanas máximo, empiezan los síntomas típicos de la viruela de mono, que son linfadenopatías, que son los ganglios hinchados, y las lesiones en mucosas, principalmente la boca, manos y pies. No tanto en el tronco, en la cabeza sí, pero principalmente manos y pies. Y las fases son fase macular, papular, vesicular y pustular. ¿Qué significa eso? De repente empieza la piel, está así, normal, y de repente se pinta de rojito. Después sale una pápula, que es una pequeña lesión. Luego sale una vesícula y luego sale una pústula. Entonces la pústula se revienta, drena líquido que puede contagiar, se genera una cicatriz y se acaba. ¿Qué tanto se rasca la persona? ¿Qué tantas lesiones puede dejar? Depende de cada quien. ¿Y cómo se ve la enfermedad?
así es como se ve. Entonces, cualquiera de estos Entonces las pacientes... póstulas no te salen muchas, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, las póstulas o las bolitas estas que estás mencionando, ¿cuántas salen? O sea, si salen así en cantidades grandes o nada más te sale una y depende si te estás rascando que te salga otra. No, sí te van a salir un gran número. O sea, aunque Ok, tengas una enfermedad muy leve, sí te van a salir bastantes a lo largo de las manos y los pies. Por ejemplo, estas que estamos viendo son como pacientes que ya remitieron la mayoría de los síntomas. Pero, déjame ver, creo que aquí tengo otra. Por ejemplo, ah, ve sí, estas ya se ven más aparatosas. sí, 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 Y sí. entonces tienen muchas lesiones y, por ejemplo, la imagen de arriba es la linfadenopatía muy marcada. O sea, tiene una bola en la cabeza, que es un nodo linfático. Ok, El ok. de la mano, todas las lesiones que tuvo, y el de la otra también las lesiones que hay. Independientemente de si te rasques o no, vas a tener una gran cantidad de lesiones. Obviamente, si te rascas, tú solito te vas a estar inoculando y te van a salir más. Pero no es como, ya me enfermé, voy a tener una o dos lesiones. No, todos los pacientes generan un buen número de lesiones. Y van con ese proceso. Nada más, primero se pintan, luego aparecen, luego se hacen más grandes y luego ya se hacen enormes, se revientan y dejan cicatriz. Eso es con todos los pacientes. Oye, hasta se parece un poquito a la varicela, ¿no? Nada más que no, sin tanta postulación o bolita. Sí, uno de los diagnósticos diferenciales es la varicela, porque igual empieza con síntomas igual tipo gripales, empiezan con estas. Una característica que se menciona mucho en la varicela es sumamente pruriginosa, o sea, los pacientes les da una comezón horrible. Entonces, en estos pacientes Ajá, no encontré que mencionaran que les diera tanta comezón. Pero los pacientes de varicela ajá. todos tienen muchísima comezón y se les tienen que dar tratamientos para que no se estén rasque y rasque y rasque, porque ellos mismos se generan igual más lesiones, se autoinoculan y se están constantemente lastimando la piel. Sí se parece bastante la varicela a esta. Y lo único que he encontrado que cambia es eso, que, bueno, aparte de la presentación es distinta, pero Ajá, sí, a los pacientes con viruela del mono no les da comezón. ok. Ujú. Estos son como los síntomas hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, perfecto. Ahora vamos a las definiciones epidemiológicas. Justo lo que están esperando, ¿no? Punto muy importante aquí. No hay una definición estandarizada de las definiciones de la viruela del mono. Entonces, se los puse aquí de una manera muy sencilla, ¿no? De cómo se espera que vayan a ser las definiciones. Entonces, tengo un caso sospechoso de viruela del mono. ¿Qué significa? Se me hace que tiene. Tiene síntomas, como que parece que sí, como que le voy a mandar a hacer estudios, y en lo de mientras, es un paciente sospechoso. Confirmado, tiene síntomas y el laboratorio me lo confirma. El probable, estuvo en contacto con alguien que tuvo viruela de mono, más que empezó con síntomas. Y el posible es, tiene síntomas, yo creo que tiene, pero le hice estudios y no me aparece la confirmación del diagnóstico. Entonces es un caso posible, no es un caso confirmado, aunque sí tenga síntomas, porque el laboratorio me dijo que no tenía pruebas confirmatorias, por lo tanto es un caso posible de viruela de mono. Entonces, ¿por qué puse al poderosísimo López-Gatell? Porque si llegara a haber más revuelo sobre esto, probablemente él diría las definiciones epidemiológicas de la viruela de mono. No hay a nivel nacional definiciones epidemiológicas de viruela de mono, no hay definiciones a nivel mundial todavía sobre este tema. Pero es como una propuesta, ¿no? Sobre lo que vamos a ver probablemente en algunos meses si esto sigue progresando. La definición de sospechoso, confirmado, probable y posible. Luego tenemos el pronóstico de los pacientes. Oh, sorpresa, el pronóstico es bueno para la vida. La mayoría de los pacientes no van a fallecer. Como ya mencioné, la letalidad es virtualmente nula fuera de África y en África máximo tiene un 10% de letalidad. Entonces, ¿cuál es el único tema que sí llama un poco la atención? Que las lesiones probablemente dejen cicatrices, dejen áreas sin color, dejen áreas poco estéticas. Pero fuera de eso, ¿hay que preocuparnos por la viruela de mono? Pues la verdad es que no. Probablemente al día de hoy los pacientes no están falleciendo por esta enfermedad. Los pacientes se contagian, les da la enfermedad, pasan un tiempo muy incómodo, se curan y la vida sigue. Entonces, ¿es una enfermedad letal? Al día de hoy no es una enfermedad letal. Y
Próxima diapositiva, el tratamiento. ¿Qué dicen las guías? Que el tratamiento es sintomático. Que hay un punto muy importante. ¿Qué dice la FDA? ¿Qué dice el Pentágono? Y el Pentágono, como para ponerlo de algún ejemplo, ¿no? De Estados Unidos, como el máximo representante, ¿no? El Pentágono y la inteligencia de Estados Unidos menciona que las viruelas pueden ser armas de bioterrorismo. Entonces, ellos ya tienen vacunas aprobadas para prevenir la viruela. Ellos tienen ellos tienen tratamientos específicos para la viruela. Y entonces, estos tratamientos ya los probaron en la viruela de mono y funcionan. Entonces, ya tenemos tratamientos, solo que no tienen la evidencia ni el rigor científico clásico para que se indiquen para todas las poblaciones. Entonces, digamos, esa es la vía militar, esa es la vía de una pandemia, esa es la vía de casos graves. Pero, ¿qué estamos viendo? La FDA dice, a ver, vamos a hacer la investigación, vamos a ver cómo evoluciona la enfermedad, vamos a ver qué puede pasar. Y entonces, el tratamiento al día de hoy es sintomático. En caso de que se extendiera esto, hubieran muchos casos, aumentara la letalidad, probablemente nos iríamos por la aprobación de los tratamientos ya ocupados de la vacuna para prevención y del tratamiento. Y si alguien pregunta, oye, pero ellos tienen tratamientos para la viruela, no para la viruela de mono. Tienen vacunas para la viruela, no para la viruela de mono. Y hicieron las equivalencias. A ver, ¿qué tan efectivo es el tratamiento que ya tengo para la viruela de mono y qué tan efectivas son las vacunas que ya tengo para la viruela de mono? Y sí, cambió un poco la efectividad, pero siguen siendo lo suficientemente efectivos como para que, si en algún momento esto se pusiera tipo pandémico, ya tuviéramos herramientas para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, ¿tenemos tratamiento? En teoría no. Tratamiento sintomático, no hay nada específico para el virus, pero en la práctica sí ya lo tenemos estudiado desde hace muchos años. Ok. Riesgo de que se acabe el mundo, riesgo de que haya otra pandemia, riesgo de que esta sea el próximo COVID. Según la OMS, el riesgo es moderado. Alias, no tienen cara de que, o sea, no tienen ningún reporte que va a decir esto va a ser pandémico, está a cierto riesgo, hay que hacer más estudios. La OMS no ha mencionado nada por el estilo. Entonces, ¿qué es más emocionante? Ver la quinta ola de COVID, que es algo que ya llevamos 2 años y algo batallando con eso, que sabemos que es algo que sí puede causarle muchos problemas a los pacientes, o nos enfocamos en la viruela del mono, que es la nueva enfermedad, suena pandémica, suena emocionante, suena ruda, de la cual no sabemos, y pues todos nos enfocamos en la viruela del mono, ¿no? Cuando la quinta ola de COVID en México, pues está bastante ruda, o sea, sí hemos estado viendo bastantes pacientes, sí es una enfermedad que cada Incremento otra vez vez. vemos más. ¿Mm? Hay incremento otra vez. Sí, hay muchísimos casos, cada vez van a haber más, hasta quién sabe cuándo. Entonces, ahorita estamos en la quinta ola de COVID, pero estamos más enfocados en la viruela del mono, que tenemos 9 casos, ¿no? Entonces es como unas por otras. Pero, ¿tiene potencial pandémico la viruela del mono? En primera instancia, no. Esperemos que así siga. En dado caso de que llegue ese riesgo, ya hay vacunas aprobadas y ya hay tratamientos aprobados. Entonces, ¿es la próxima pandemia? No, no es la próxima pandemia. ¿Es una enfermedad que vale la pena tener el radar? Sí. ¿Es una enfermedad que podemos llegar a ver? Sí. Entonces, no hay que quitarla de nuestro radar, solo sí hay que quitarla de nuestro panorama del mundo se va a cambiar. La viruela del mono no es esa clase de enfermedad, sí es una clase de enfermedad que vale la pena conocer, pero no es la próxima gran ola de COVID. ¿Y cuál es el algoritmo que yo propongo? Es un algoritmo muy sencillo. Llega a la consulta, nutrición, psicología o medicina a un paciente que tiene datos gripales, ¿no? Que tiene síntomas de malestar general, le duele la cabeza, tiene fiebre, le duelen los músculos, le duelen las articulaciones. Primera pregunta, ¿tiene COVID? Sí, pues le das tratamiento para COVID, lo mandas a su casa, tienes todos los cuidados y ya. Después, ¿no tiene COVID? Ok. ¿Tiene ronchas o úlceras en alguna parte del cuerpo? ¿Boca, la mano o el cuerpo en general? No. Ok. Tiene un cuadro viral, ocupa cubrebocas de alta eficiencia y que se vaya a su casa con sus cuidados. Si tiene, piensen que pueda tener viruela de mono. ¿Por qué? Porque un paciente con ronchas, adulto, que ya ha estado vacunado, que no tiene antecedentes que te llamen la atención, podríamos pensar en que tiene viruela de mono. Entonces, ¿qué haríamos? Nosotros no lo vemos. Si llega algún paciente de psicología, nutrición, medicina y parece que tiene estas ronchas, no sabemos qué es,
No lo vemos nosotros, inmediatamente se manda a un hospital de concentración, al GEA, al Hospital General, al Centro Médico, algún hospital grande, para que ellos lo estudien. Nosotros ni lo vemos, no es nuestra rama andar viendo enfermedades tan específicas. Y un punto aquí es siempre si ves un paciente con COVID, si ves un paciente que pueda tener viruela de mono, tenla a la mano tu EBG. Yo sé que todos saben que es la EBG. Pues siempre útil, la estampita de la Virgen de Guadalupe. Nunca está de más tener una a la mano, especialmente en estos casos. Y esta es básicamente la propuesta de algoritmo de la viruela de mono. Eso es todo. Esta es la bibliografía a la vez más actualizada y a la vez menos actualizada. ¿A qué me refiero? La mayoría son 2022. Si pueden ver, la segunda de esta es del 2005. La presentación clínica que yo tomé es del 2005. O sea, ya tenemos 17 años de la publicación de este artículo y entonces ya es una enfermedad conocida, la viruela de mono. No hay riesgo al día de hoy, riesgo pandémico. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión. ¿Alguna pregunta que alguien tenga? ¿Algo que quieran opinar, proponer? ¿Algo que quieran saber sobre la viruela de mono? No, a mí me quedó muy claro. Estuvo muy bien, muchas gracias. Perfecto. ¿Algo que quieras opinar, comentar, Jorge? Ni esta. Ok, nos quedan 2 minutos de la sesión. Ahorita si menciona algo. Bueno. Perdón. No, bien, creo que sí es importante que no se refiera directamente. Sí, no, nosotros no lo vemos. Pues interesante porque probablemente no. Esperemos que no. Ok. Creo que ya nos hablan. Bueno, con eso, digamos, concluimos la parte de la sesión hasta aquí. Nada más anuncios cortos que quiero mencionar. No hubo sesión de bienestar esta semana, salió este tema, digamos, de improviso. Es un tema como muy importante, que está ahorita muy de boga, para que estuviéramos enterados. La semana que viene, probablemente, a menos que haya algún cambio, tendremos la sesión de Abdullah, de Stroke en inglés, en español, evento cerebral vascular, del EBC. Va a ser todo en español. Y si todo sale bien, dentro de 2 semanas yo creo que vamos a tener la sesión de bienestar, red médica segura, y dentro de un mes la del mes de julio. Esas son como las sesiones que vamos a tener el mes que viene. El mes que viene también acabamos el ciclo. Entonces vamos a plantear una vez más un nuevo calendario, nuevos temas, nuevo examen, nueva evaluación, para ver cómo nos sentimos, qué hemos aprendido, qué podemos mejorar en estos últimos meses. ¿Alguien quiere mencionar algo más? Todo bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ha sido un gusto que tuvieron esta sesión. Ya aprendimos mucho de la viruela del mono y nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho. Claro que sí. Gracias, Manu. Gracias, Jorge. Cuídense. Adiós, cuídense. Gracias. Hasta luego.